Muchas gracias, Pedro, por estar el día de hoy con nosotros. Al contrario, muchas gracias, Mariela, y muchas gracias a todos por la invitación. La verdad es la primera vez que doy una plática ante científicos. Normalmente siempre lo hago ante arquitectos o diseñadores. Me da miedo ponerme demasiado geométrico, y aquí a lo mejor me da miedo no utilizar bien los términos, pero vamos a ver. Sí, porque el estudio de estudios de Erizola se basa, por un lado, en el estudio de geometrías, pero la aproximación a la que yo llego a la geometría y a las matemáticas en realidad es un aproximamiento no como muy empírico y autodidacta, y sobre todo no numérico, ¿no? Todo es en principio con principios de geometría clásica tradicional, solamente que pues en espacios tridimensionales con la tecnología que tenemos, ¿no? Pero en principio son los mismos elementos los que se usan, ¿no? Puntos, arcos y todo, y esto la aplicación de estructuras geométricas. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Ay, no. Ok. Bueno, existen dos pilares en el trabajo de Estudios Erizola. Por un lado está como esta línea de investigación en cuestiones de geometría y matemáticas, y cómo se pueden aplicar a la construcción de estructuras, ¿no? De estructuras modulares y eventualmente su aplicación a piezas de diseño con cierta función práctica, ¿no? Y por otro lado está como esta curiosidad material de utilizar como estos sistemas y darlos como ver de qué manera se pueden construir, de qué manera se pueden manifestar, ¿no? Y este diálogo entre estas dos partes es principalmente lo que marca el trabajo de Estudios Erizola, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ve un poco esta fascinación con la geometría, ¿no? Por un lado, esta construcción, pues muy técnica, muy precisa, y por otro lado, este es un experimento que hice hace muchos años, que era con tintas de colores y simplemente dando efectos caleidoscópicos para ver cómo se verían estas formas. Y bueno, evidentemente las simetrías que se dan en estas dos imágenes es similar. ¿Qué es lo que realmente está detrás, ¿no? ¿Qué es lo que realmente motiva estas dos exploraciones? Pues por un lado es la parte del juego, ¿no? Es como siempre el juego, yo considero que es una parte fundamental en cualquier proceso, sobre todo proceso creativo, pero prácticamente diría que tiene que ser importante en la vida de todos, ¿no? Adultos, niños y sobre todo la aplicación de esto a cosas de trabajo, ¿no? Sobre todo porque si estamos apasionados, son cosas que requieren, el juego es necesario para poder dedicar el tiempo que requiere entender bien estos sistemas, ¿no? O cualquier cosa en la que nos queramos especializar, ¿no? Y pues sí, uno de los primeros puntos en donde estas dos áreas coinciden es con el descubrimiento de los sólidos platónicos, ¿no? Ver de qué manera este tipo de sólidos se pueden construir en materiales a los que no estamos acostumbrados a verlos, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados a ver construcciones para ejemplificar estos sistemas, sobre todo en papel, ¿no? Es lo que más se ha visto y es un material bellísimo, a mí me encanta, pero bueno, por otro lado está en mi área de diseñador industrial, ¿no? Que es esta parte del contacto con los materiales, la maquinaria y la tecnología que nos permite construirlo. Esta pieza es en papel y el nombre es está basada en la geometría de un gran rompicósido de decaedro, y es muy interesante porque están aquí, básicamente hay muchísimos polígonos regulares, ¿no? Tenemos el hexágono, tenemos el pentágono, evidentemente los triángulos que generan un icosaedro, y también tenemos los hexágonos en la parte de adentro de los triángulos, y en la parte de abajo de las aristas del icosaedro
también hay cuadrados, ¿no? Entonces es un sólido interesante porque tiene esto y se hace con 30 módulos de papel, y esto también lo hice alguna vez de cartón y quedó con una pieza muy grande, más divertida. Pero bueno, principalmente el contacto de esto con maquinaria tradicional de carpintería y un router sencillo de 3 ejes, un router CNC, me di cuenta de que se pueden hacer este tipo de construcciones platónicas, ¿no? Utilizando básicamente, tomando en cuenta los ángulos de los vértices de cada sólido y el ángulo de la arista. Simplemente con estas dos informaciones se pueden hacer las dos piezas que conforman cualquier sólido platónico. Y realmente la clave a nivel constructivo está en los perfiles que unen esta pieza, ¿no? Aquí se ve que hay como un cambio de tono, un cambio de color en el material, y es precisamente porque el material está girando, ¿no? Lo que se corta, lo que está, sí, básicamente los perfiles de unión, donde se conecta son cuadrados, ¿no? Entonces esto permite que las piezas giren 90 grados, y en ese momento ya salimos de simetrías sencillas, ¿no? En ejes cartesianos, ya estamos jugando con otro tipo de simetrías. Porque estos ángulos, con la combinación de ángulos, nos podemos llegar a cualquier parte del espacio. Y a lo largo de estos procesos, de repente se van revelando como este tipo de proyecciones que tenemos arriba, ¿no? Entonces, como al final todo esto tiene una dimensión de descubrimiento lúdico, y esto es algo que yo creo que compartimos un poco con los científicos y los matemáticos, es como este tipo de cosas no es algo que estemos realmente creando cuando estamos explorando estos sistemas de geometría, sino que las matemáticas y la geometría es algo como que se va descubriendo, ¿no? Se va develando y lo vamos entendiendo. Entonces, a lo largo del proceso se generan estas vistas y yo hago las proyecciones y las guardo, ¿no? Pero para mí ese tipo de momentos a lo largo del proceso son muy gratificantes, son como los premios dentro del juego, ¿no? Cuando encuentras algo que es realmente bello o interesante, dices, ah, mira, qué bonito, ¿no? Y un poco eso es también como el objetivo real de todas estas cosas, ¿no? O sea, hacerlas o sea, el gusto de poder verlas, de poder sentirlas, incluso hasta el grado de llevarlas a piezas de diseño que nos permiten convivir con este tipo de sistemas en nuestra vida cotidiana, ¿no? Esta es una construcción utilizando el mismo sistema basado en la geometría del tetraedro, ¿no? Entonces, igual son perfiles cuadrados, aunque realmente aquí ya también estoy utilizando un ensamble de media madera para aumentar el área de contacto y que se queden más rígidas las piezas. Y después explorando también las cualidades modulares que tienen estas piezas entre sí, ¿no? Porque realmente cada pieza en realidad, a pesar de que muchas veces sí son como piezas que pueden entrar como dentro de una colección de diseño para venderse a clientes o dentro del mercado a lo mejor un poco más del arte, como esculturas, cada pieza, aunque esté terminada, es un escalón para otra, ¿no? Y entonces, bueno, empezamos con sólidos platónicos, tetraedro, y después seguimos explorando otro tipo de sólidos, ¿no? Un sólido arquimediano, romicocido de caedro, me parece, tal vez, seguramente. Y bueno, aquí también los sólidos arquimedianos se construyen justamente también de dos piezas, solo que a diferencia de los sólidos platónicos tienen la particularidad de que las vértices sí tienen una dirección. Entonces, a la hora de armar esta figura, pues sí hay que prestar atención para colocarlo de la manera correcta. Y con este mismo sistema se empiezan a explorar las relaciones duales que tienen los sólidos, ¿no? Inmediatamente a la derecha está esta relación de un icosaedro en la parte central, después un dodecaedro y otro dodecaedro afuera, ¿no? Y esto también se logra hacer gracias a pues esta dualidad que implica un giro a 90 grados que se puede hacer con el mismo sistema de los ángulos, ¿no? Y el ensamble con la conexión cuadrada. A la derecha es la relación del octaedro con el cubo. El cubo estaba en esta posición que es más interesante, no en la posición como caja. Y abajo tenemos los dos azules que son relaciones duales
el Este, icosaedro y el octaedro. perdón, Sí, perdón que te interrumpa. Es que creo que tal vez no se está compartiendo. Vemos siempre la misma diapositiva donde dice Estudio Cerizola. No sé si no es. me digas. eh, Pues no sé por qué. es que tal vez le pusiste compartir ventana o ándale. Eso, Ahí ya ahí está. ya. Ahí Bueno, aparece perfecto. perdón, ya está Ajá. entonces. Bueno, Sí, regresamos sí, sí. rápido. Estas son las Sí, imágenes que gracias. salvaron, que se pudieran. Gracias. Igual, construcciones tetraédricas, distintas posibilidades. Y esta es la pieza en papel que les estaba comentando, ¿no? Que Qué tiene, padre. es el GAN rombicosidodecáedro con los polígonos regulares. Y están estas proyecciones, tetraedro y relaciones duales. Y aquí nos quedamos, ¿no? Y otra vez, ¿no? Regresar a las posibilidades que pueden tener este tipo de sistemas, ¿no? Especialmente a mí el juego, el espacio público me parece muy interesante y la idea de crecer este tipo de construcciones en algo que pudiera ser como un espacio de juego, ¿no? Una escultura lúdica donde la gente pudiera subirse, jugar, interactuar, platicar y establecer como cualquier tipo de dinámica lúdica, ¿no? Y hice este boceto y después esta construcción, ¿no? Que es igual en la relación dual del octaedro con el cubo y un cubo afuera, ¿no? Ahí también, pues también se puede ver como una especie de hipercubo, ¿no? Claramente. Y el uso de distintos tipos de ensambles, ¿no? Aquí ya las piezas que les he mostrado hasta ahora se entienden más como sólidos, ¿no? Y sobre todo porque es una continuación al hacer este tipo de cambios. Aquí ya, de entrada ya el sistema constructivo es más sencillo porque no requiere que las piezas se peguen. Y por otro lado, sí, se une con tornillos. Y por otro lado ya la percepción ya puede ser más como de áreas, ¿no? De áreas y incluso de líneas, ¿no? Y arriba está la relación dual de los dos tetraedros, pensando que a lo mejor en estos espacios libres que quedan entre las caras de estas aristas y las aristas, se podría entretejer otro tetraedro. Pero sería como una construcción como la que tenemos aquí abajo. Esta construcción es en acero, pero es exactamente la misma geometría que tenemos arriba, ¿no? Esta de los dos tetraedros, y los módulos se crean a través de pues, dos aristas con los mismos ángulos, el ángulo que dicta el tetraedro en sí, y se cruzan así como se ensamblan la manera de cruceta, y ya la parte de los vértices donde llegan tres, eso se suelda, ¿no? Y este es el mismo sistema, ¿no? Utilizando básicamente dos piezas como las que tenemos arriba a la izquierda, se ensamblan tal cual, y en el caso de esta pieza icosaedro, dodecaedro, se repiten 30 veces, ¿no? Esta también en acero, o sea, buscando una manera distinta del ensamble para también no tener que depender de un proceso como más tan manual como es el de la soldadura, que necesitamos realmente gente que sea muy buena haciendo este tipo de piezas. Pensando en algo que salga directamente de la máquina y que con tornillos se pueda ensamblar. Y es como surge el diseño de bugambilias, ¿no? Las bugambilias es curioso, pero no es algo, obviamente no es una forma que yo esté buscando, ¿no? Generalmente no se busca ningún tipo de ornamentación en este tipo de piezas. Simplemente al utilizarlos muchas veces surgen cosas que hacen alusión a cosas de la naturaleza, ¿no? Porque pues claramente hay principios que son parecidos, ¿no? En la cuestión sí, de cómo funciona la naturaleza y el cosmos. Pero en particular estas piezas, por ejemplo, incluso la florecita que está dentro de la bugambilia tiene una función muy específica, ¿no? En el caso de esto es que cuando tú los apilas, la que tú pones encima descansa justamente en ese sitio, ¿no? En el sitio donde tú quieras que descanse, y tiene 3 puntos de apoyo, lo que hace que su posición sea siempre muy precisa y se convierte en una pieza con muchísima estabilidad. Además de ser una pieza
que desde el punto de vista de resistencia es extraordinaria, ¿no? Generalmente estos sistemas, al ser sistemas cerrados, las fuerzas se compensan muy bien. En este en específico, la cantidad de peso que puede soportar es gigante, ¿no? Porque al final las fuerzas trabajan hacia el canto del acero. Entonces, realmente aguanta cualquier cantidad de peso, ¿no? Son estructuras muy fuertes, ¿no? Y bueno, realmente en general, las aplicaciones que puedes tener en tus sistemas son muy diversas, ¿no? Y desde ese punto de vista, a mí lo que me llama mucho la atención es cualquier tipo de colaboración. Surge también con esta idea de hacer pantallas con cortes de materiales planos y rígidos y que además fueran piezas que no requirieran ni de pegamento ni de tornillo. Básicamente se corta, se le da acabado dependiendo del material y se ensambla, ¿no? Y se ensambla, pues cada quien lo puede ensamblar en su casa y se pueden enviar en empaques prácticamente planos, ¿no? Igual el nombre de esto es micos porque también hace alusión al hongo, pero es evidentemente la mitad de un icosaedro, ¿no? Icosaedro. Y bueno, estas son algunas variaciones, también partiendo de sólidos platónicos y algunas modificaciones, pero bueno, abajo la lámpara cristal, entonces es el cinturón, digamos, del icosaedro, espequeados arriba, el dodecaedro y otras cosas que pues fueron ahí ya partiendo de sólidos platónicos y se fueron modificando para distintos tipos de lámparas, ¿no? Este es el cubo en su estado más puro y en esta posición que es muchísimo más interesante nuevamente que la posición estática de la caja. Y aquí ya estábamos utilizando tornillos para el ensamblado de geometrías más complejas y con esto sucedió algo curioso, ¿no? Porque fue justamente una amiga del Instituto de Matemáticas, María del Río, que vio esta pieza y me dijo, es el triacontraedro rómbico. Y yo no sabía realmente lo que era, ella después me platicó de los sólidos de Catalán, yo en este punto todavía no los había estudiado probablemente, pero fue interesante haber llegado ahí, identificar realmente los rombos y que ese sólido que parte como de esta relación también entre el icosaedro y el dodecaedro, se había manifestado en esta lámpara específicamente. Y ella, en cuestiones más experimentales, me di cuenta de que el rombo justamente de esta figura se podía generar a través de ganchos de ropa. Y entonces hicimos esta pieza un poco más experimental, tratando de que los ganchos solamente se sujetaran en su sitio a través de argollas, ¿no? Sin pegamento, ni alambre, ni nada. Pero todas las figuras que hemos visto hasta ahora son estos esferoides, ¿no? Con un centro y como estas geometrías en torno a él, de manera esférica. Aquí ya estaba explorando otro tipo de construcciones con el mismo sistema de ensamblado, ¿no? El de los perfiles cuadrados, gira 90 grados. Y surge de una hipótesis realmente, ¿no? ¿De qué manera, o existe una manera en que se puede realmente modelar con piezas cortadas planas en un router de 3 ejes una figura toroidal? Y bueno, pues la respuesta fue que sí, y se hizo el estudio para sacar estas piezas, empezando por una figura, son figuras antiprísmicas, ¿no? O sea, tienen un polígono regular arriba y un polígono regular abajo, y las paredes con triángulos equiláteros. De ahí parte la geometría. Y ya después se tienen que hacer como varias cosas para sacar bien los ensambles, pero bueno, en principio es eso, y se empieza con esta que es de 10. Después, bueno, esta es otra vista, y está compuesta de 3 piezas, la cóncava, la convexa y después las costillas, ¿no? Que es la misma pieza que va hacia adentro, idéntica a la que va hacia afuera. Y después, versiones un poco más de menos piezas, ¿no? Se llama grado 6 porque está hecha con un antiprisma hexagonal, un hexágono arriba y un hexágono abajo. Y esta creo que la geometría
inicial es una especie de cubo, pero ya no recuerdo. Pero al final es una geometría antiprismática. También tienes 3 puntos de apoyo arriba y 3 puntos de apoyo abajo. Y lo curioso luego de estas construcciones es que como que engañan a la mente, ¿no? Si vemos las vistas de abajo, nos cuesta trabajo realmente darnos cuenta de cómo es el ensamble, cómo es la pieza, ¿no? Y eso es algo que a mí me parece bastante fascinante. Esta es un antiprisma pentagonal, ¿no? 5 arriba y 5 abajo, y aquí estoy quitando ya las costillas que van hacia afuera, entonces se vuelve una pieza mucho más fluida y tiene la misma geometría que esta, ¿no? Aquí se hace con 10 piezas iguales, es también un antiprisma pentagonal, y estamos aprovechando también este ensamble a 90 grados con el que se ensamblan las piezas, ¿no? Esta pieza en específico también pretendía como enaltecer la identidad del diseño mexicano utilizando el material del recinto, que es un material tradicional nuestro, y por otro lado, hacer alusión a los juegos de pelota, ¿no? Estas porterías de piedra que tienen forma toroidal, y bueno, al final da esta pieza que tiene como una estética un poco brutalista, pero creo que es muy mexicana, ¿no? Y esta es otra pieza también en recinto, igual, hecha de un solo módulo, y no es un proceso digital de fabricación, este sí es un proceso totalmente artesanal, ¿no? Se llevó un molde y nada se hizo digital, lo hicieron los artesanos en México cada módulo. Y lo interesante de esta pieza realmente es cómo la geometría de la línea interior es completamente fluida, una línea continua, una curva continua, y la parte exterior son estas líneas rectas, ¿no? Que generan, pues un diálogo interesante con 4 puntos arriba, 4 puntos abajo, 8 módulos en total. Y hasta ahora todo ese tipo de experimentaciones son experimentaciones modulares, ¿no? Porque la geometría clásica tiende a eso, ¿no? No estamos hablando de cuestiones de parametría, donde hay muchísimos tipos de pieza y estas construcciones un poco más, o sea, mucho más orgánico. Pero bueno, hice esta pieza también hace poco con una persona que tenía acceso a los recursos de estos routers de control numérico de 5 ejes, y querían hacer una pieza monolítica con mármol de Marquina en Carrara, y bueno, esta es la maquinaria y esta es la pieza, ¿no? Y ahí ya no tenía mucho sentido, a pesar de que mi propuesta inicial fue hacerlo también con módulos, aquí ya no tenía mucho sentido hacerlo en módulos, y si tiene la tecnología se puede sacar. Este es el resultado de la pieza final, y sí se puede dividir, ¿no? O sea, sí se pueden identificar los módulos. Al final también son 6 módulos iguales. Es un perfil elíptico que va girando sobre su eje, y va girando, y realmente en cada módulo gira 90 grados también. Es realmente una geometría bastante sencilla. Yo creo que de lo que hemos visto es la geometría más sencilla, y no, obviamente, se ha utilizado mucho, ¿no? Esta es una pieza de Isamu Noguchi que está afuera del Museo de Rufino Tamayo en la Ciudad de México, y la geometría es lo mismo, ¿no? Básicamente yo ahí lo único que estoy implementando es el perfil elíptico en rotación a lo largo de toda esta secuencia. Pero lo interesante de esta figura también, más allá del valor que tiene en sí misma, son sus potenciales modulares. Y con esta misma construcción empecé a explorar este módulo y el potencial que tenía. Primero en madera, porque es lo que tengo más accesible, y posteriormente, con la intención de hacer exploraciones un poco más complejas, hice una serie de producción de esto en cerámica, para ver qué otras construcciones son posibles. Y bueno, digamos, es una esfera también. Este módulo en particular está muy relacionado con la geometría del octaedro y del cubo. Y bueno, este pues es un esferoide también. Se puede identificar el octaedro claramente. Se pueden hacer secciones de cilindro. Obviamente todo esto es modular, se puede crecer en diámetro y se puede crecer también verticalmente. Torres, que también se conectan en distribuciones como simétricas, toroides,
que igual se pueden, si esto lo apostamos, se puede crecer hacia arriba, se pueden hacer mucho más largos como los recorridos, pero bueno, estas son algunas de las posibilidades. Y otra vez, ver de qué manera esto se puede regresar a objetos de diseño, ¿no? Que tengan pues, una función práctica y también que tengan estos sistemas la posibilidad de integrarse en ámbitos pues, cotidianos, ¿no? Como puede ser una casa. Y a lo largo de la exploración de este sistema modular, pues seguimos explorando y de repente hacemos cosas mucho más complejas, ¿no? Y una vez más aquí lo interesante fue identificar estas construcciones y hacer esta proyección, por ejemplo, en donde, o sea, realmente construir algo así de complejo sería complicado, pero en el momento en el que se convierte en algo bidimensional, toma un carácter muy distinto, ¿no? Después esta pieza explorando con una diseñadora que está especializada en el trabajo de vidrio, una diseñadora colombiana, Luisa Restrepo, diseñamos estos módulos basándonos en esta misma geometría y se convierte en una pieza también como, aquí ya hay como profundidad, entonces está sacando una vez más lo bidimensional a una pieza tridimensional para un muro. Ese es un detalle de esta pieza. Y bueno, son ejemplos de lo importante que puede ser con la colaboración con otro tipo de disciplinas, con otro tipo de especialidades. Y bueno, otra colaboración muy interesante fue la que se hizo justamente con el Instituto de Matemáticas de la UNAM, el equipo de Javier Bracho, el Rolly, estaba Owen Arroyo, María del Río, y seguro que habían otros que ahora no recuerdo sus nombres, pero que estuvieron involucrados en el descubrimiento de esta figura, que es, a lo mejor algunos la conocen, que es el hipercubo quiral mexicano, ¿no? Ese fue el nombre oficial. Inicialmente se llamaba el cubo de Rolly. Y bueno, se ponen en contacto conmigo porque iba a ser el 30 aniversario de el museo, bueno, la sala de matemáticas, y querían construir esta pieza, esta figura en grande. Hasta ahora tengo entendido que solamente se había logrado fabricar como impresiones 3D a escala pequeña, y pues querían ver si esto se podía hacer grande, ¿no? Lo primero fue la comunicación del archivo en principio, ¿no? Ellos trabajan, o ustedes trabajan más bien con matemática, nosotros con programas CAD, y ver cómo esto se puede traducir. Esta fue una de las primeras interpretaciones. Claramente tiene como errores de lectura y así, y posteriormente se empieza a trabajar con el archivo y se empieza a limpiar, se empieza a pulir, se empieza a dejar de una manera en que sea editable para los programas de diseño. Yo nunca había trabajado con una figura tan compleja, realmente el hipercubo, digamos, bueno, se puede entender como este cubo dentro de otro cubo, ¿no? Unido por sus vértices, y cada una de las caras es un cubo en cuarta dimensión, ¿no? Empujándose hacia el centro. Pero al final es una geometría pues, abstracta, ¿no? No tiene ningún tipo de volumen, son planos sin volumen, y está descrito no tanto por la superficie, sino son superficies sin volumen, sino por las líneas, ¿no? Que son pues la estructura del hipercubo, y después estos 12 aros que entran y salen en torno a esta estructura sin tocarlo, ¿no? Y las superficies que se generan entre los círculos y la estructura es el hipercubo quiral mexicano. Pero realmente existe pues justamente la quiralidad, que, o sea, yo al principio cuando vi que eran 12 círculos los que conectaban con esta estructura, pues traté de buscar algún tipo de simetría con el dodecaedro, pero claramente no existe, porque el dodecaedro pues, tiene una simetría muchísimo más fácil. Aquí suceden cosas que no están tan fáciles de entender, pero bueno, a nivel constructivo, si vamos a hacer esto y lo vamos a construir, se tiene que empezar por lo que se tiene, ¿no? Que básicamente, o lo que se entiende, que básicamente es pues la estructura del hipercubo.
Y decidí hacer en madera o en contrachapado porque era la tecnología que tenía yo más a la mano, con la que estaba más familiarizada. Y también me permitía tener la posibilidad de desarmar y de armar, ¿no? Los aros, que serían los círculos, son desarmables en varios puntos. Y también esto, ¿no? Todo es desarmable, no tiene pues, ningún tipo de pegamento. Aquí el problema es que ya estamos trabajando con una construcción material que tiene espesores y que ya no son planos. Entonces, bueno, eso es parte del reto. Se coloca la estructura del hipercubo en esta misma posición, ¿no? Digamos, poniendo en vertical dos de las vértices del hipercubo. Y en la vista superior, tratamos de identificar los sitios donde hay como, desde esa vista, una intersección entre los círculos. Entonces, ahí, justamente en las intersecciones, hacemos pasar estas varillas. ¿Por qué las intersecciones? Porque de esa manera, en una sola varilla, colocas los puntos de dos de los círculos. Los círculos claramente se describen con 3 puntos. Entonces, si tienes ya en K los círculos, los ves de arriba, y ponemos las varillas y marcamos dónde tiene que pasar cada círculo, ¿no? Cada círculo tiene un nombre, y en las varillas poníamos un masking con el nombre de donde tiene que pasar el círculo. Entonces los círculos se iban desarmando y se iban tocando estos puntos. Y claramente, al ser material, pues esta cuestión ideal de que los círculos no tocan el hipercubo, aquí pues sí llegaron a tocar, ¿no? Porque hay puntos de la figura que el círculo pasaba muy cerca de la estructura, y aquí ya cuando teníamos volumen, pues sí se llegaba a tocar, pero bueno, no nos importaba. El siguiente paso era generar las superficies, que era realmente, pues, tal vez lo más complicado. Vimos varias opciones, tratamos de identificar si realmente las superficies podían ser descritas como planos, o si al sacarlas tenían otro tipo de irregularidades. Y en ese ejercicio es como salen estas figuras, ¿no? Que es como las líneas que van utilizando, o sea, que van uniendo el círculo con el hipercubo. Y una vez más, las conservamos y las mantenemos como parte del proceso, y son en sí mismas figuras súper bonitas, ¿no? Porque generan esta transparencia muy interesante. Algunas son de vistas simétricas, otras no tanto, pero todas son interesantes. Y finalmente el trabajo de mimbre, que también para esto entrevisté varios artesanos. Los primeros 3 dijeron que no se la podían hacer, hasta que llegaron unos que pensaban que lo iban a hacer mucho más fácil, les tomó más tiempo. Justamente los mimbreros que están ahí en el Parque Lira, seguramente los habrán visto, están como muy a la vista. Y esta es ya la pieza terminada. Ahora esta pieza está en el universo. También es un material vivo, ¿no? Y esto es algo interesante, porque a mí me parecía muy curioso el utilizar un material como el mimbre y la madera para contrastar con un sistema con una construcción como tan compleja, tan intelectual, tan matemática, con algo que está vivo. Y entiendo que la pieza sigue en el universo y está en bastante buen estado, ¿no? Que eso es bueno, porque obviamente estos materiales siguen trabajando. Entonces, eso era algo muy curioso. Se empezaba a tejer de un lado y de repente ya estaba muy flojo de otro, y eso fue un reto, ¿no? Esa es otra vista, una vista no tan simétrica, pero también se generan estas transparencias bonitas. Y bueno, esta es la presentación hasta ahora, y yo había pensado a lo mejor que podría compartirles, bueno, mostrarles rápidamente, en 5 minutos que nos quedan,
bueno, un poco más, si nos queda más tiempo, pero bueno, para las preguntas. El archivo que se utilizó para hacer la construcción del hipercubo. Entonces, es este. A ver. Ay, perdón, a ver. Lo tengo aquí, de hecho. A ver, creo que está habiendo un problema con la lectura de este archivo. Ah, mira, ahí está, perfecto. A ver. Aquí se ve, pues, la estructura donde teníamos que tejer el mimbre. Se ve, pues, el mimbre, el recorrido del mimbre, los 12 aros y los puntos donde teníamos que colocar la unión de los círculos con las varillas, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí sí lo amarrábamos con alambre para que posteriormente pudieran seguir tejiendo. A ver. Y se hacía en necesitábamos un techo y un piso, ¿no? Entonces, ¿en dónde atornillar estas varillas? Entonces, básicamente es el modelo de cómo se fue construyendo esto, cómo se le empezó a dar, pues, materialidad y volumen a este proyecto. Si lo vemos a lo mejor con otro tipo de sombreado. Digo, aquí no, evidentemente no parece mimbre, pero pues la idea era ir viendo el recorrido que iba a tener este tipo de superficie. Igual al ser archivo CAD es mucho más preciso de lo que es realmente la construcción ya una vez que empiezas a tejer el mimbre, pero bueno, esta es la primera vez que muestro este archivo, está interesante y me da gusto mostrárselo a una comunidad como la de ustedes. Y nada, ahora yo creo que podemos abrir el espacio para preguntas, no sé qué les parece. Sí, muy bien. Oye, está padrísimo, padrísimo. Gracias, Max. Yo conozco la pieza esa de Universum, la vi hace poquito, y o sea, es muy bonita la combinación del mimbre y esas cosas, pero no había entendido hasta ahora cuál es el chiste del mimbre, es que puedes pasar una superficie a través de la otra, ¿no? Entonces, Claro. es una idea buenísima. Sí, o sea, y pensé hacerlo con tela, pensé como en algún momento hacerlo como con hilo Acapulco. Tal vez el hilo Acapulco no hubiera sido una mala opción, porque el mimbre, como comentaba, es un material muy vivo y sigue trabajando y sigue jalando y sigue dando de sí, y eso representó como muchas dificultades en su momento, pero al final tenía esta parte también como muy romántica, ¿no? Que tuviera como el toque de manos artesanas. Claro, y una cosa histórica y que tiene que ver con México, ¿no? Claro, sí, sí, está sí. padrísimo, y lo que mostraste antes está precioso, Muchas gracias, Max. Yo te quería preguntar, está muy padre, antes que nada, pues decirte que está padrísimo todo el trabajo. Hay varias cosas que me llaman mucho la atención de todo lo que has presentado.
Por una parte es lo estructural, o sea, realmente se nota una formación no solamente de plástica, sino hay mucha ingeniería detrás, ¿no? Para distribuir los pesos, ¿no? Las fuerzas, para soportar las tensiones, todo esto está súper interesante, está muy bonito. Entonces, en Sí, ese realmente sentido, se empieza siempre como con cuestiones, a mí me gusta mucho trabajar con líneas y puntos y arcos, ¿no? Y una vez que ya están estos sistemas, pues le empiezas a trabajar sobre el archivo y ver, empezar a asignarle material, ¿no? Y en paralelo empezar a dimensionar las cosas, porque también de acuerdo al material que estás usando y a la tecnología que estás usando, esto puede ser desde una cosa chiquita como algo de joyería hasta un pabellón gigante y funciona, ¿no? Simplemente tienes que encontrar ahí los sistemas constructivos adecuados para el tamaño que quieres hacer, pero pues, se pueden aplicar a cualquier tipo de estructura. claro. Y en ese sentido, bueno, tenía dos preguntas. Una es, bueno, tú trabajas mucho con todas estas ideas poliédricas, ¿no? Y platónicas, ¿no? El amor platónico. Bueno, pero bueno, con todas estas ideas poliédricas. Entonces, hay una correlación entre la parte estructural y los sólidos platónicos. Es decir, en ese sentido, ¿cuál fue tu camino, no? ¿Cuál fue tu camino amoroso, digamos, no? Empezaste Sí. con buscar estructuras estables y a partir de estas estructuras estables llegaste a los sólidos platónicos, o al revés. Tú No, empezaste casi, digo, la geometría siempre ha estado como ahí en todo el proceso, pero uno de los momentos que realmente me llevó a estudiar los sólidos platónicos fue una problemática de diseño, ¿no? Que fue con el tema de las lámparas, que fue de las lámparas de acrílico, que era, pues, ya estaba un poco cansado de la estética de lámparas hechas con CNC, como de costillas, porque siempre se veía el foco de luz y la luz que daban era una luz muy dura, ¿no? No había como estas pantallas que se pudieran hacer justamente con planos rígidos, de un material laminado rígido. Y ahí justamente los sólidos platónicos fueron la solución, ¿no? Porque se genera una pantalla que difumina la luz de una manera muy agradable, sin ver el foco y completamente cerrada, y además muy fácil de construirse porque todas las piezas son iguales, ¿no? Todas las caras son iguales, todo funciona. Claro. Entonces, pues aquí qué interesante, ¿no? Y después, ahí también hubo un momento donde me sirvió como deslindarme un poco de la parte funcional de diseñador, de que tengo que construir algo que funcione y que sea algo, pues, algo práctico, ¿no? Y fue cuando empecé a hacer como este tipo de construcciones más de madera, más con MDF, que eran, pues, ver cómo se podían aplicar estos sistemas a construcciones, pues que al final no tenían una función práctica, simplemente entender cómo se pueden construir, ¿no? Y fue cuando descubrí la conexión esta cuadrada. Ujú. No, pues está padre. Y bueno, perdón, la última pregunta era, en algún momento, o sea, pasar de estas estructuras poliédricas, has pasado bueno, hiciste un poco de teselaciones, pero en un sentido más, fractal. ¿Has intentado, has incursionado en ese sentido? Es decir, No, que haces o sea, sí, me escalamientos. parece fascinante, ¿no? El tema de los fractales, me parece muy interesante, sin embargo, como que no he logrado vincularlo también a alguna construcción, como que no los he explorado Ujú. demasiado, pero sí, digo, estaría interesante, Bueno, ahí le- no les he encontrado todavía está, una está muy función. bueno, está muy padre. Felicidades, está genial. Y me encanta toda la estructura, toda la ingeniería que tiene atrás de estructural. No Sí, solamente es el objeto, sino que también es lo funcional, ¿no? Y lo estable que llega a ser no solamente en la estructural, sino en los materiales, todo. Muy bien cuidado todo el material. Felicidades. gracias, Bruno. Gracias. Bueno, sí, ha sido muy, muy bonito, muy estimulante ver todo tu trabajo, ver todas estas conexiones. Vamos a cerrar
Bueno, hay una pregunta de Facebook que la verdad no entiendo bien. Dice algo de Trivisica Piscis, que no sé qué sea, pero entiendo que se pregunta como qué tanto o sea, si en tu proceso te has encontrado con figuras, o sea, si has descubierto figuras geométricas que no tuvieran nombre. Entiendo que por ahí va la pregunta. Pues hasta ahora no, bueno, a lo mejor sí. Este, eh, digamos, yo creo que la mayoría de las estructuras, el esqueleto no es nada que yo haya descubierto, yo creo que ya se han estudiado antes. No me consta, pero es probable, ¿no? Es muy probable. Algo así como justamente lo que hizo el Instituto de Matemáticas, no creo. Pero yo creo que ahí lo distinto, lo que puede ser a lo mejor un poco más innovador es la manera en que se están utilizando para cuestiones constructivas, ¿no? Eso a lo mejor sí son maneras nuevas, ¿no? De hacer las cosas, pero sí basándome en algo que en estudios distintos, ¿no? O sea, yo estoy seguro que, o sea, en el ámbito académico son sistemas que están bastante estudiados y bastante mejor descritos de lo que yo podría describirlos, ¿no? Pero pues yo llego a ellos y los uso y me los robo y veo de qué pueden servir, ¿no? Bueno, vamos a cerrar la transmisión y nos vemos dentro de 2 semanas con Leo Corri, quien nos va a platicar algo acerca de arte moderno y matemáticas dentro de 15 días, el 22 de noviembre. Y pues muchas gracias por acompañarnos.